La psicología educativa es una rama de la psicología moderna que se encarga de estudiar los procesos de aprendizaje y los problemas mentales asociados con los mismos. Normalmente se asocia con la enseñanza y el tratamiento de los alumnos en diferentes contextos, aunque sus descubrimientos también pueden aplicarse a otros ámbitos. El principal objetivo de la psicología educativa es comprender el proceso de desarrollo cognitivo, emocional y psicológico de los alumnos. Además, también se encarga de estudiar los distintos factores que influyen en el proceso de aprendizaje, como la motivación, la creatividad, las diferencias individuales y las dinámicas entre estudiantes y profesores. Al igual que ocurre en otras ramas de la psicología, la educativa tiene una parte experimental y otra aplicada que se centra en la optimización de los procesos de aprendizaje. Aunque tiene relación con la psicología escolar, ambas tienen un enfoque ligeramente distinto, pero complementario. ¿Qué estudia la psicología educativa? Objeto de estudio. A lo largo de la historia, la psicología educativa se ha centrado en multitud de fenómenos y procesos diferentes. Además, cada autor ha escogido trabajos sobre los temas que más le interesaban o que creía que eran más importantes, por lo que existe un espectro muy amplio de ámbitos sobre los que se ha investigado. Sin embargo, a lo largo de la historia de esta disciplina han existido algunos temas concretos que han mostrado tener una especial relevancia. A continuación veremos cuáles son los más importantes. Naturaleza del aprendizaje. La psicología educativa ha dedicado muchos esfuerzos a determinar cuál es la naturaleza exacta del aprendizaje. En este sentido han surgido multitud de teorías distintas a lo largo de su historia, que a menudo han entrado en conflicto entre sí. Por ejemplo, algunos psicólogos educativos consideran que los niños llegan al mundo con la mente en blanco, de tal manera que todos los conocimientos que presentan según se van desarrollando tienen que ver con su ambiente y no con sus características innatas. Según esta teoría, el aprendizaje se producirá simplemente al absorber información, creencias y conocimientos del ambiente. Por otro lado, teorías como la construccionista defienden justo lo contrario, que el aprendizaje puede darse únicamente en base a los conocimientos previos que presentan los niños, que en gran medida estarían determinados por sus características innatas y genéticas. En función de cuál sea la teoría dominante en cada momento, las acciones que habría que tomar para llevar a cabo un proceso de enseñanza adecuado variarían de manera muy significativa. Diferencias individuales y su influencia en la educación. Otro de los temas más importantes dentro de la psicología educativa es la posible influencia que pueden tener las diferencias individuales de cada persona a la hora de adquirir nuevos conocimientos. Desde la aparición de esta rama de la psicología, la mayoría de investigadores se ha centrado en intentar encontrar qué factores personales tienen una mayor importancia sobre el aprendizaje. En este sentido, existen muchas ramas de estudio diferentes que se complementan entre sí. Por ejemplo, algunos investigadores se han centrado sobre todo en la inteligencia, mientras que otros lo han hecho en la personalidad, la motivación o los estilos de aprendizaje. En cualquier caso, no se sabe exactamente cuáles son los factores más importantes a la hora de determinar los resultados de un proceso de aprendizaje, pero sí que parece estar claro que las diferencias individuales tienen un gran peso en este sentido. Debido a ello, en los últimos tiempos se está buscando cada vez más crear condiciones de enseñanza personalizadas y adaptadas a cada alumno. Papel del profesor. Dentro de la psicología educativa, otro de los debates más importantes a lo largo de la historia de esta disciplina ha sido el papel que tiene que cumplir el profesor o educador en el proceso de adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. En este sentido existen muchas visiones distintas, a menudo enfrentadas, y que llevan a estrategias educativas completamente diferentes. Por ejemplo, desde algunas corrientes de la psicología más tradicionales, se considera que la única labor del profesor es transmitir los conocimientos que ya posee a sus alumnos, que deberían recibirlos de manera pasiva, y los interiorizarían mediante la simple repetición de los mismos. Este modelo es precisamente el que se utiliza en la educación tradicional. Por otra parte, algunas corrientes como la constructivista defienden todo lo contrario,
que los estudiantes aprenden más cuando pueden tomar acción y convertirse en sujetos activos dentro de su propio aprendizaje. Así, los profesores tan solo tendrían que actuar como guías para permitir a los alumnos experimentar y encontrar sus propias respuestas. Ramas de la psicología educativa. Pedagogía. La mayor parte de la psicología educativa tiene un componente principalmente práctico y está orientada a resolver los problemas que se presentan durante el día a día en las aulas. Así, quienes persiguen esta rama se encargarían de investigar e interpretar técnicas que sirvieran para fomentar el aprendizaje de los alumnos y solucionar sus dificultades más comunes. Las personas que se orientan a la pedagogía podrían trabajar, o bien de profesores, aplicando directamente los conocimientos derivados de esta rama, o bien como investigadores, haciendo avanzar la teoría de esta disciplina mediante experimentos naturales y en el laboratorio. Orientación. La otra rama principal de la psicología educativa es la orientación. Los orientadores estarían encargados de diseñar estrategias de intervención en los casos en los que un alumno presente problemas muy severos. Además, serían también los responsables de diagnosticar cualquier tipo de trastorno del aprendizaje o del desarrollo. En este sentido, los orientadores no trabajan de manera tan directa con los alumnos al no estar habitualmente dentro de las aulas. Por el contrario, su labor se realizaría generalmente de manera individual y estaría orientada a solucionar los problemas más graves dentro del ámbito educativo. Teorías destacadas en psicología educativa. Perspectiva conductista. La teoría conductista defiende que todos los comportamientos son adquiridos mediante un proceso de condicionamiento. Desde esta perspectiva no se tienen en cuenta aspectos como la motivación, la personalidad o los niveles de inteligencia de los alumnos, considerando que todos ellos no son más que una pizarra en blanco que es moldeada por su entorno. Así, para los conductistas el aprendizaje se produce únicamente mediante procesos como los refuerzos, los castigos o el condicionamiento clásico. Perspectiva del desarrollo. Desde esta rama de la psicología educativa, se estudia la manera en que se desarrolla la mente de los niños a lo largo de su proceso de maduración. De esta manera, se puede comprender mejor qué tipo de conocimientos pueden adquirir en cada fase y crear así intervenciones adecuadas a cada edad. Perspectiva cognitiva. La psicología educativa cognitiva se centra principalmente en los procesos internos de cada estudiante, que pueden influir en los resultados del aprendizaje. Así, desde esta perspectiva se investiga sobre fenómenos como la memoria, las creencias, las emociones, la motivación o la personalidad para entender la manera en que aprende cada individuo. La perspectiva cognitiva tiene un enfoque mucho más personalizado que los dos anteriores, al considerar que cada alumno presentará una serie de características que determinarán en gran medida cuál es el mejor enfoque para que pueda adquirir conocimientos nuevos. Perspectiva constructivista. La perspectiva constructivista es una de las que han aparecido más recientemente. Según sus defensores, los alumnos van construyendo activamente su aprendizaje según interactúan con el mundo y resuelven problemas que son significativos para ellos. La perspectiva constructivista defiende que es muy difícil crear un sistema de enseñanza único para cada alumno, ya que las necesidades de cada uno de ellos serían completamente distintas. Por lo tanto, su modelo de enseñanza consiste en proporcionarle la mayor libertad posible a los estudiantes para que puedan resolver problemas y explorar su entorno, con el profesor actuando como un guía.